Chicos, ya pueden ver la pantalla. Pues por mi parte sí la puedo ver, no sé si tus compañeros. Sí, Sí, Mario. María. Sí, amigo, sí, Listo, listo, ya lo empiezo a proyectar. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Carolina Dixon Adames y junto a mis compañeros Germán Curi y Pamela Páez de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, de la Facultad de Derecho de tercer semestre, hoy les vamos a hablar un poco sobre el realismo jurídico. Y cada ponente, cada escuela que estos tienen, entonces comencemos con este video. Buenas, hoy hablaremos sobre qué es el realismo jurídico. El realismo jurídico es una corriente doctrinaria de carácter sociológico. Esta sostiene que el derecho se debe estudiar tal y como actúa en la realidad y que la vigencia de una norma se determina a partir de la posibilidad de ser aplicada por un juez. Por ello, le brinda gran importancia a las predicciones sobre la actividad de los jueces. En este realismo jurídico podemos encontrar unas características, las cuales son, en primera instancia, tenemos que el realismo jurídico considera la unión de la ciencia y la filosofía y que usa el análisis como método y utiliza el pluralismo para la metafísica. Por otra parte, también expone el escepticismo entre las normas. Bueno, esta característica reconoce la variedad presente en el lenguaje cuando se formula la norma jurídica, ya que dicha variedad solo se logra disminuir para cuando se elimina. El escepticismo puede nacer como una reacción externa contra el formalismo. Además, el realismo contemporáneo surge en 1900 como reacción frente al idealismo y al psicologismo. Sin embargo, más adelante, el realismo se conforma con normativismos y corrientes axiológicas ingenuas. En el realismo jurídico encontramos unos pensadores los cuales nos dan sus posturas referentes a este realismo. En primera parte tenemos un postulado que es un juez llamado Holmes, que este brinda una certera visión sobre el realismo. Él expone lo siguiente, que teniendo por derecho a las profecías cerca de lo que los tribunales harán en concreto, nada más ni nada menos. Podemos encontrar a otro pensador que nos manifiesta y es Edmund Musser, que defiende que el ser humano es intelectualmente capaz de obtener la ciencia de las cosas y para lograrlo hace un uso metodológico de la reducción fenomenológica donde se aprecian de las características del objeto y se separa de él los sentimientos de la persona. Dice que de esta manera se pueden observar el objeto como es en realidad. Encontramos a otro postulado que se llama Hermann, lo cual dice y llamó a la concepción de la esencia verbal y crítica que aún en su época la jurisprudencia seguía atada a la idea de la existencia de una magia verbal. Esto es lo que él nos manifiesta. Y finalmente encontramos a William James, que sostiene la postura del pragmatismo, que en ella sugiere que la verdad radica en la realidad y en el éxito. Entonces nos dice que un conocimiento es práctico cuando se puede llevar a cabo y cuando sirve para el desarrollo del hombre en la sociedad. Por ejemplo, nos da la simpatía que ocasiona un ejemplo positivo en la moral. Realismo alemán. Pues se habla de este, ya que en Alemania predominó y predomina el derecho de influencia romano-canónica, pero se pueden identificar pensadores alemanes que iniciaron con las ideas principales de esta corriente. Uno de ellos es Rudolf von Jhering, quien introdujo la sociología del derecho. Este nos dice que derecho es aquel que es efectivo, aquello que solo necesita estar sobre el papel, sin presentar correctamente la realidad.
aparenta ser derecho, por tanto la ley escasamente determina el fallo del juez. Otras ideas de pensadores alemanes están que el derecho de apoyarse en una realidad falsa. Esto es que el derecho debe basarse en hechos y por tanto así adquiere un carácter pragmático que el derecho positivo. Además, en este realismo, el juez es el que decide qué es el derecho y por tanto la ley es la que escasamente determina el fallo del juez. Estas son las principales ideas que engloban el realismo alemán, que después se va a desarrollar con más fuerza en el realismo norteamericano y en el realismo escandinavo, realismo norteamericano. Esta debe influenciar primordialmente por su contexto histórico, donde el sistema de derecho estadounidense se basa principalmente en el common law anglosajón, entre los cuales surgen unos pensadores como Oliver Wendell Holmes, donde este nos dice que la vía del derecho es la experiencia. Esta corriente, la sentencia, no trata de deducir la norma, deja el carácter deductivo de lado. Por tanto, se deja de concebir el derecho como un sistema lógico y se concibe más como uno empírico, desconfiando así de las reglas y los actos jurídicos tradicionales y eliminando el mito de que para cada problema hay una respuesta única, sino que para distintos problemas pueden existir muchos tipos de soluciones de acuerdo a su contexto. También existe una obligación judicial de precedir sanciones de multas. Por otra parte, la ciencia jurídica, según el realismo, debe enfocarse primordialmente en los factores que puedan afectar la decisión de un juez. La psicología, contexto social, los hechos, entre distintos factores, como las normas se eligen de acuerdo a los hechos, existe un mayor nivel de incertidumbre y menor seguridad jurídica que en los sistemas de tipo continental europeo. En este realismo, el derecho se ve que fluye. Es un derecho que cambia con el tiempo y de acuerdo a su contexto. Y en este realismo, el derecho no es un fin en sí mismo, sino que es un derecho para lograr otros fines sociales. Realismo escandinavo. Bueno, este realismo es iniciado por el filósofo Axel Egerström. Esta concepción se caracteriza por excluir el iusnaturalismo o cualquier otra concepción metafísica, así como las emociones, el derecho subjetivo y el deber jurídico. Se enfoca principalmente en un análisis frío, objetivo y científico de la realidad del derecho, comparado con el realismo norteamericano, tal y como se mencionó anteriormente, de esta centrado en los tribunales. En el escandinavo, el sistema jurídico se forma como un conjunto de hechos sociales y dentro de esto se destaca que el derecho es una maquinaria creada con el propósito de proteger a la sociedad. Esto según destaca el profesor
Francisco Zamora en su texto. Para el realismo escandinavo, la norma es válida, en el tanto sea vinculante y observada en un determinado grupo social, también particularmente por las personas encargadas de la administración de justicia. Finalmente, para Zamora Alros, otro jurista danés, es quien expone la esencia del realismo escandinavo a través de la siguiente frase, entre comillas: nuestra hipótesis de trabajo dice que las normas jurídicas, como las normas del ajedrez, sirvan como esquema de interpretación para un conjunto correspondiente de actos sociales, el derecho en acción, entre comillas. El derecho se presenta así como un marco que le permita al juez o jueza trabajar siendo a través de la interpretación, donde el derecho tendrá vida y hará que la norma surta sus verdaderos efectos. Concluyendo con todo esto que tiene que ver con el realismo, terminamos con el realismo jurídico en la actualidad. Hoy en día el realismo está marcado por la hegemonía del realismo escandinavo. Algunas de sus premisas, como la concepción de la ciencia, de la teoría jurídica y los conceptos jurídicos fundamentales, se van a imponer y a sustituir y a criticar el modelo normalista formal. Además, el profesor Calzamiglia se ha producido algunos estudios sobre la escuela realista en Alemania, Francia e Italia, e incluso americana, dedicados a profundizar las críticas de los realistas que se hacen sobre el positivismo tradicional y en algunos aspectos. Bueno, aquí culminamos con el realismo jurídico. Espero que este video les sirva y les aclare muchas dudas sobre este tema. Espero que si tienen dudas los dejen en los comentarios y ahí serán respondidas todas sus preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien del grupo está conectado? Bueno, del salón ¿quién tiene alguna pregunta? Profesora, lo que pasa es que yo no escuché el video muy bien porque acá está lloviendo y la señal se me entrecortó un poco y como ellos aún no habían mandado el link, entonces se me entrecortó mucho así las partes. Bueno, Profe, o entonces sea, vamos a no decirle creo que que les sea envíen el link. solamente por la compañera, porque, o sea, el video, Ujú. la parte de Germán, o sea, sí se escuchó un poquito, pero pues, mm, en lo personal yo que tengo el audio bien y no fue que se me entrecortó, muchas cositas no las entendí. O sea, y más porque no, o sea, no entendí el audio, ¿no? Pero fue algo, la verdad es que yo sí lo escuché. ¿Fue algo del video? ¿Les parece? Profe, personalmente a mí se me entrecortó muchas veces también.
Sí, profe, la verdad, o sea, no sé si fue algo del esto video o de la señal, pero yo tampoco entendí muy bien algunas partes. Bueno, vamos a hacer un pequeño, como tomar como las ideas más relevantes para, para concluir. Básicamente el realismo jurídico, sobre todo el que hablaba Germán, que dicen que ustedes se entrecortó un poco más. En Germán yo sí veía que se entrecortaba, pero como Germán hablaba tan despacio, yo sí alcancé a entender, por eso no dije nada al momento de escuchar el video, porque se parecía que se entrecortaba, pero como él hablaba tan despacio, sí se desarrollaba la idea. Pero básicamente lo que trataba Germán, que fue la parte que más se entrecortó, hablaba pues del realismo norteamericano. Este realismo norteamericano se sustentaba en el common law, es decir, que se sustenta o el derecho se encuentra establecido es en la sentencia. O sea, aquí lo más importante es el precedente judicial, porque esta sería la norma orientadora. ¿Ya? Esta es la que va a resolver esa situación. O sea, aquí lo importante no es el proceso, no es lo que diga o el proceso o sea, el proceso valorativo con el que el juez realiza o hace, digamos, el proceso valorativo que hace el juez a través de su sentencia es lo más relevante. O sea, no es tan importante lo anterior, a ver, lo más importante es lo que dice el juez en la sentencia. Es lo que toma primacía dentro de este realismo norteamericano. O sea, es lo que decide. Si él decide sentenciar o no sentenciar. Y cada situación puede ser resuelta de una manera diferente, según el realismo norteamericano. Entonces, ¿qué pasaba cuando cada situación puede ser resuelta de una manera diferente? O sea, cada situación debe ser resuelta en su sentencia. O sea, no miremos tanto en la ley, sino en la sentencia. O sea, aquí lo primordial no es que, bueno, esté una ley, sino es un sistema de precedentes. Entonces, lo importante es lo que se diga dentro de la sentencia. Y esa sentencia puede resolver esos casos de forma diferente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con ese realismo jurídico norteamericano? Que eso genera mucha inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque es lo que no es tanto ese proceso, digamos, argumentativo o ese proceso, el desarrollo del proceso como tal, sino lo realmente importante es lo que efectivamente dice o hace el juez en la sentencia, o sea, la decisión que toma el juez. Es lo realmente importante dentro del realismo jurídico. Aquí puede que se presente una circunstancia que pueda generar algún tipo de inseguridad, y es que el proceso valorativo del juez, valorativo de la prueba que hace el juez, puede ser estudiado. Bueno, esto ya, discúlpeme, este es el escandinavo, me pasé. Entonces, en el realismo jurídico norteamericano se sustenta en el sistema de sentencias, en el common law, en el precedente judicial. Aquí lo más importante es lo que el juez dice y hace dentro de su sentencia, ¿ya? Y eso puede generar cierta inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque acá lo importante es lo que decide el juez. No hay una regla preestablecida para tomar esta decisión, ¿ya? En el realismo escandinavo se estudia ya es el proceso valorativo de la prueba, ¿ya? El derecho aquí pues sigue siendo, no es un constante, sino que también puede ser mutable, ¿ya? Porque se debe adaptar
a las nuevas situaciones y circunstancias que se presenten. Aquí se habla, decía la compañera, de un derecho que tendrá vida, ¿cierto? Porque es un derecho que se sustenta principalmente en los hechos y no en las leyes, ¿ya? O sea, aquí el objeto de estudio en este realismo jurídico escandinavo son los hechos, o sea, lo que es lo que le da vida. Y esto se hace, ¿para qué? Para proteger la sociedad en sí misma. Entonces, pues eminentemente también se critica este tipo de derecho. ¿Por qué? Porque es totalmente mutable, es totalmente variable. No existe o sea, las decisiones, no existen unas decisiones unificadas, sino que pueden variar dependiendo pues de las circunstancias sociales que se presenten, ¿ya? Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre el realismo jurídico. Uno está sustentado en un sistema de sentencias, en el common law, en el derecho común, establecido a través del precedente judicial, que sería la norma orientadora caso del realismo norteamericano, ¿cierto? Y en esencia, en el realismo escandinavo, ya se va a estudiar ese proceso valorativo de la prueba y el fin o el objeto de estudio sería ¿cuál? Sería las circunstancias sociales. Entonces, básicamente, en este realismo jurídico, en términos generales, no se toma o no tiene como objeto de estudio a la ley. Ya. Acá el objeto de estudio, después, en uno y en otro, sería lo que decida el juez o ese proceso valorativo que hace el juez de los hechos para tomar una decisión. ¿Ya? No toma prioridad lo que, pues, lo que dice la ley vamos a hacer una interpretación de algún tipo de corte sistemático, lógico, o busquemos el pensamiento del legislador en esta ley, no por todo pues digamos que el extremo a lo que dice, por ejemplo, la escuela del exégesis. La escuela de realismo jurídico es irse prácticamente al extremo, porque acá ya no va a tener primacía esa legalidad, sino que vamos a estudiar son los hechos, y a través de los hechos es que vamos a poder tomar una decisión. O sea, vamos a estudiar los hechos y vamos a hacer un proceso valorativo de las pruebas que se establezcan dentro de ese proceso para poder tomar una decisión. Entonces, básicamente, eso es lo que decían estas dos escuelas, y que la escuela que, digamos, que mayor aplicabilidad tomaba era la escuela en Europa, era la escuela escandinava, ¿ya? Eminentemente la escuela norteamericana se sigue aplicando porque nosotros sabemos, y ustedes se han visto en las películas, el common law es aplicable en Estados Unidos, es decir, allá se aplica el precedente judicial, ¿ya? Hay unas, pues sí, eminentemente hay unas normas, no les voy a decir que no existen unas normas, pero se sustenta más en el tema del precedente. Es decir, que para tomar una decisión, el juez va a estudiar lo que ha decidido otro juez y se va a aplicar para resolver esos casos similares. Aquí ya no vamos a buscar una norma dentro del ordenamiento jurídico, una norma similar con una consecuencia jurídica, sino lo que vamos a buscar es que es una sentencia similar que me resuelva ese caso, y si no existe, pues básicamente estamos creando una decisión sustentada pues en los hechos presentados ante el juez y en el proceso valorativo realizado por el juez para tomar su decisión. Entonces miren que esta escuela de realismo jurídico es básicamente un extremo de todo lo que hemos venido estudiando en estas escuelas clásicas. Si buscamos la jurisprudencia de conceptos, que es una escuela también muy positivista, si buscamos la escuela de la exégesis, que es el extremo del positivismo, si buscamos la escuela, inclusive la escuela de la libre investigación científica, a pesar de que tienen corte libre, se sustenta o su principal fuente es la ley, sino que si no tenemos la ley o la ley es poco clara, y si recurrimos a un sistema de fuentes.
¿cierto? Ya la escuela del derecho libre también ya tiene un corte ya más sustentado en lo que se considera justo. Pero acá la escuela del realismo jurídico es totalmente el extremo y ya nos vamos a sustentar es en los hechos, nos vamos a sustentar en los precedentes judiciales, es decir, lo que ha decidido los jueces a lo largo del ordenamiento jurídico sobre casos similares. ¿Preguntas hasta aquí? O sea, esta escuela es el extremo y eso, perdón, y es una escuela que está, que se aplica, ¿ya? Que se aplica actualmente, tanto en Europa como en Estados Unidos. Profe, ya aquí la lógica no tendría tanta preponderancia, ¿verdad? No tendría tanta preponderancia. Sí, o sea, la lógica en el sentido de buscar el pensamiento del legislador para la dictación de la norma, no, porque aquí ya lo que vamos a buscar es el precedente. Por ejemplo, si nos miramos en el alemán, perdón, en el alemán no, en el norteamericano, aquí lo que va a tener en cuenta es el precedente. Ya no vamos a olvidar cuál es el pensamiento del legislador para crear la norma y así realizar la interpretación, no, sino aquí lo que vamos a buscar es lo que decidió el juez en un caso similar y vamos a aplicar esa misma sentencia. Y si no tenemos sentencia, el juez va a resolver de conformidad al proceso valorativo que tenga de la prueba. ¿Ya? Profesora, y en este realismo jurídico, la ley no tendría ninguna función. La ley puede servir de un cierto sustento, pero lo que pasa es que la ley es demasiado general, ¿ya? Aquí el juez se va a sustentar, o sea, se va a sustentar es en las sentencias o antecedentes, sentencias que sirvan de antecedentes, más bien la palabra correcta, que sirvan de precedente para poder tomar esa decisión, ¿ya? Eminentemente si hay unas leyes y esas leyes sirven como, digamos que pueden establecer algún tipo de principios, pero al fin de cuentas, esa consecuencias jurídicas precisas como realizamos o lo que realizamos con el silogismo jurídico no se van a aplicar directamente acá, sino el proceso valorativo que realiza el juez dentro de ese proceso judicial. Entonces, por ejemplo, si miramos en Estados Unidos se basa en las enmiendas establecidas por la Constitución, ¿ya? Y no en la Constitución de ellos no son los 300 y pico artículos que tenemos nosotros. Si la memoria no me falla, son 5 o 6 enmiendas y una de las enmiendas puede ser, no, por ejemplo, la quinta enmienda, por ponerles un ejemplo, es la que dice el principio de no incriminación. Ya hablan de principios, pero no se establecen esos enunciados normativos que tienen unas consecuencias jurídicas y que vamos a aplicar un proceso silogístico para poder resolver el caso. No, allá no se presenta ese tipo de situación. Las normas, eminentemente hay normas, pero son normas mucho más generales, se establecen más principios que estructuras silogísticas para poder resolver un caso. Porque la forma de resolver el caso es a través de ese proceso valorativo que pueda hacer el juez respecto a los hechos y respecto a los precedentes que se hayan resuelto en casos similares, los precedentes que se tengan resueltos de casos similares. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ya sabemos que el núcleo fundamental del realismo jurídico son los hechos, ¿cierto? Y una vez estudiados estos hechos, nos va a generar una sentencia, ¿cierto? Y esta sentencia es lo más importante dentro de esta escuela, ¿cierto? En donde uno, pues, en el common law o en el sistema de derecho común,
lo utilizamos como precedente judicial, ¿cierto? Y en el sistema escandinavo hacemos un proceso valorativo de la prueba, pues hacemos el estudio de los hechos y tenemos en cuenta el proceso valorativo de la prueba para poder tomar una decisión y resolver el caso, ¿ya? Entonces, aquí la ley simplemente sirve, como le decía Mario, para establecer principios procesales, por así decirlo, principios procesales, pero no se establecen como tal estructuras silogísticas para poder resolver el caso. ¿Alguna otra pregunta? Los insto para, si ustedes ven algunos de esos, en Netflix muchos documentales de casos criminales, en esos usted se va a dar cuenta o puede darse cuenta que si bien existen normas, ¿cierto? Aquí lo más importante no es el estudio que el juez haga de esa norma, sino de los hechos en los que se movió ese caso, ¿cierto? Ahí la interpretación se va a centrar en los hechos más que en las leyes. Ojo, no quiere decir de que las normas no existan, ¿cierto? Tienen que existir unas normas, porque si no, no se podrían aplicar para circunstancias. Si no, el homicidio no fuera un delito, ¿cierto? Ese tipo de normas existen, claro que sí existen, pero su relevancia dentro de la resolución del caso no es tangencial. Aquí lo más importante es el proceso, por eso decía, el estudio de ese caso, el proceso valorativo que de ese caso realiza el juez. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han escuchado el caso de O.J. Simpson. Sí, Sí, un deportista norteamericano que mató a su ex esposa y a su, digamos que a su pareja, ¿cierto? Bueno, estaban como en proceso de divorcio. Entonces, algunos dicen, no, la pareja y el amante, pero ya estaban como en ese proceso de separación y ella tenía como su pareja y este señor vino y los mató. Entonces, allá se hizo un proceso criminal, como lo que llamamos aquí el proceso penal, y se inició ese proceso y si ustedes se ven esos documentales, o si ven el documental que los invito a verlo, sí, la conducta del homicidio está, ¿cierto? Pero, pero acá en Estados Unidos lo más importante es ese proceso valorativo de la prueba, ¿cierto? De hecho, ustedes han escuchado las Kardashian. ¿O no las han escuchado? obvio. Bueno, el Sí, papá, profesor. obvio, claro, ¿quién no ha escuchado las Kardashian? Bueno, el papá de ellas era un abogado muy famoso, se llamaba Robert Kardashian. De hecho, ese fue el abogado de O.J. Simpson en ese proceso criminal. Y pues él fue el que lo sacó libre. Entonces, básicamente todo el mundo sabía que O.J. Simpson mató a la esposa o a la ex esposa y a la pareja de él. Todo el mundo sabía en Estados Unidos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Dentro del proceso valorativo, la fiscalía, pues lo que sería la fiscalía acá, utilizaron unas pruebas. Y dentro de las pruebas mostraron, unos guantes. Y dijeron, no, estos guantes son los dejó el asesino, estos guantes contienen la sangre de las víctimas, y dentro del proceso le pusieron O.J. Simpson se midió los guantes y los guantes no le quedaron. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se presentó una duda razonable. Y ustedes saben que en Estados Unidos quienes toman la decisión no son los jueces, sino es un juzgado ¿cómo se llama eso? Esos son pues personas del común. Sí, un jurado, pero eso tiene un nombre. Bueno, un jurado
que es el que toma la decisión, que son personas del común, ¿cierto? No es el juez el que toma la decisión, el juez simplemente pone la sentencia. Y pues está dentro de que se respeten todos los principios procesales, ¿dentro de qué? Pues dentro del proceso. Pero el quien toma la decisión de si es culpable o no lo es el jurado, conforme a la imputación que haga la fiscalía, ¿cierto? Entonces, es el jurado el que le corresponde tomar la decisión. Entonces, vino dentro de ese proceso un proceso valorativo de la prueba, y dentro de ese proceso valorativo se determinó que había una duda razonable. ¿Por qué? Porque pues el juzgado decía, perdón, los jurados decían, no le caben los guantes le quedan muy pequeños, ¿cierto? Bueno, después ya en el proceso civil hubo otro proceso, pero bueno. Entonces, eso, el jurado dice, no, entonces hay otro asesino, ¿sí me entiende? Y este señor fue declarado no culpable, o sea, se salvó del proceso criminal que lo condenaba, pues, no sé cuántos años en la cárcel. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí lo más importante que fue el proceso valorativo de esa prueba, de las pruebas, no de esa prueba, de las pruebas, ¿cierto? Ahí lo que se va a estudiar es, o lo más relevante, fueron los hechos en contraste con el proceso valorativo. ¿Cuáles fueron los hechos? Pues los hechos es el homicidio, los hechos es quién cometió el homicidio, los hechos es que habían unos guantes dejaron unos guantes dentro de la casa que presuntamente, perdón, eran del asesino, y al mirar los hechos se determina que esos guantes no le cabían a O.J. Simpson, eran muy pequeños, ¿ya? Y por lo tanto, él no podía ser el asesino, ¿ya? Y eso llevó a una sentencia de no culpar, ¿cierto? Entonces, miremos aquí, dentro de este ejemplo que les doy, aquí lo más importante son los hechos y y ese proceso valorativo que de los hechos hizo el jurado, ¿ya? Pero miren que uno dice, bueno, pero ya este señor fue declarado inocente, ya se salvó, ya súper bien. Pero miren que aquí lo más importante es ese proceso valorativo que hace el juez, o en este caso el jurado, para determinar si en este caso si es culpable o no, o si se condena o no se condena. Pero ¿qué pasó? A este señor lo sometieron a un proceso civil, y en el proceso civil sí lo condenaron a una cantidad de plata, digamos, bastante alta. O sea, el tipo se quebró porque lo condenaron a una condena demasiado alta, ¿ya? Y dentro del proceso valorativo de la prueba se estableció que ese material de los guantes, que no se hizo en el proceso penal, pero sí se hizo en el proceso civil, esos guantes se podían encoger. ¿Por qué? Porque estaban llenos de sangre y llevaron un perito, y el perito determinó de que por el material se podían encoger los guantes, ¿ya? Y esa prueba la descartaron, o sea, no fue predominante para tomar la decisión como sí lo fue en el caso penal. Pero miren que acá en el caso civil, pues ya las partes sí se prepararon y llevaron un perito especializado para determinar, pues, de que se podían coger, y pues más las otras pruebas dentro, pues que recopilaron, pudieron llevar a una condena totalmente diferente. Entonces, miren que aquí lo importante, ese es el proceso, lo que yo le decía, el proceso valorativo de la prueba, que de los hechos se hagan. Y miren que una misma situación fue fallada de forma diferente en un mismo estado, ¿ya? Eminentemente en procesos diferentes, porque allá también se aplica el principio de no dos veces por lo mismo, pero acá ya es un proceso penal o un proceso criminal, y el otro es un proceso civil, ya de restitución, un proceso patrimonial. Entonces, ahí en ese caso se determinó o se tomó una decisión totalmente diferente.
¿Ya? Acá en Colombia. En Colombia hay un proceso que se llama, bueno, tenemos el proceso civil y el proceso penal. En Colombia es totalmente diferente, porque en Colombia el proceso civil sirve de soporte para el proceso penal, discúlpenme, sirve de soporte para el proceso civil. Por ejemplo, si Juan mató a Pedro, entonces, y a Pedro lo condenan por el homicidio, tú tienes 30 días para iniciar el incidente de reparación integral. ¿Qué quiere decir? Pues para que te pague por los daños morales, el lucro cesante, por el homicidio de Juan contra Pedro, ¿cierto? O vamos a un caso muy común, un caso que me sucedió a mí. Me sucedió a mí, no, yo estuve de abogada en ese caso. Voy a ponerles un ejemplo más real. Voy a ponerles un caso aquí brevemente y sin extenderme tanto para que dé paso a la siguiente exposición. Y un señor en un volco manejando, y iban unos chicos, digamos en la vía norte-sur, y el volco iba sur-norte. El volco invadió el carril de la motocicleta y mató a los chicos. ¿Ya? Caso de la vida real. Entonces se inició el proceso penal, y dentro del proceso penal se hace parte civil los papás de los chicos. ¿Para qué? Para que los indemnicen por la muerte de sus hijos. Lucro cesante y lucro cesante, daño emergente y daño moral, ¿cierto? Que es la congoja o el dolor que le causa la pérdida de ese familiar. Entonces, ahí condenan a quién. Lo que se va a buscar es, tú te haces parte en el proceso penal. ¿Por qué? Porque tú vas a asegurarte de que condene a esa persona. Porque si esa persona, digamos que no la condenan, es decir, la absuelven, el mismo caso o la misma circunstancia va a correr con el proceso civil. Si a mí me absuelven en el proceso penal, en el proceso civil, eso sirve de prueba para demostrar de que no hubo daño o de que hubo una causal eximente de responsabilidad, ¿ya? Y eso que conllevaría a que no te condenaran. Entonces, miren que acá es totalmente diferente, porque acá se tiene en cuenta es el estudio de la ley, es la interpretación que de la ley se hace. Allá es la interpretación o el proceso valorativo que se tenga de la prueba. Sí, aquí también, pero doctora, aquí también se tiene en cuenta la prueba. Sí, pero aquí se establecen unas reglas para valorar la prueba, ¿cierto? Y ese proceso valorativo también lo realiza el juez, ¿ya? Que ese juez tiene un conocimiento o hace una interpretación de las normas que establecen ese sistema probatorio. O sea, en Colombia tenemos un sistema probatorio preestablecido, tenemos una normatividad preestablecida, tenemos unas reglas preestablecidas. Y en esos sistemas que no son no reglados, hay una ¿qué se dice? Una mayor discrecionalidad, pues, del que toma la decisión, ¿ya? Entonces, miren que quien toma la decisión es un jurado, y ese jurado no le preestablecen o no le dicen, no, mira, tiene un sistema probatorio preestablecido, unas reglas de valoración de la prueba. No, ahí simplemente es lo que demuestre o no demuestre, o lo que argumente o no argumente las partes dentro de ese proceso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, no, claro. No, profe, con los ejemplos que nos dio estuvo más claro. Es el extremo, el realismo jurídico es el extremo de lo que es, pues, de un sistema legalista, por así decirlo, o un sistema donde positivista, para que ustedes tengan en cuenta más, para que entiendan un poco más, un sistema positivista. O sea, realmente hay positivismo, pues, moderado, hay positivismo pues, extremo, como la exégesis. Hay positivismos más moderados como el de Fabrini, ¿cierto? ¿Ya?
Y el realismo jurídico sí, efectivamente deja de lado la ley y se va a los hechos. Sigamos entonces con la última escuela, que sería la escuela egológica de Carlos Cossio. La escuela egológica, no están los compañeros aquí. Vamos a ver quiénes son. Sí, profesora. Aquí Ya. estamos. Denos un momento. Bueno, listo, tranquilo. Ya se puede ver. Qué pena, estaba teniendo inconvenientes para. Tranquilo. No, sí, ya se puede ver. Yo estoy viendo bien, no sé si los demás compañeros. Sí, perfecto. Me dicen si se escucha, qué pena. Mientras no apagues el micrófono, creo que se puede escuchar y compartas el audio. En este momento no escucho. No sé si ya lo escucho. Juan, no se escucha. No se escucha. Yo no escucho. ¿Ustedes escuchan algo? No, profe, no se escucha. No, sigue sin escucharse. No escucho. Amigo, si quieres, pásame el link. Yo proyecto. El link está en el chat, amigo. Si puedes, hazme el favor. Listo, ya comparto. Bueno, muy amables. Así es que son los amigos. Para eso son. Para ayudar. Aquí mientras los compañeros van, como se organizan, estoy revisando aquí el chat del grupo y apenas tengo 3 videos y son 7 grupos. Entonces, para que por favor me manden los links Felipe Ojeda. al grupo. ¿Quién? Ay, colócalo un momentico en silencio. Chicos, les estaba diciendo antes, antes de que empiece el video, por favor, manden los links al grupo. Apenas hoy me subieron el de realismo jurídico que acabo de ver, y estará la libre investigación científica y Savigny, la escuela savigniana. Entonces, para que por favor los otros compañeros suban los links de los videos. Gracias. Listo. Buenas. Mi nombre es Hernán Jaraba y junto a mis compañeros Jesús Maturana, Natalia Delgado
Juan David Echeverri y Juan Felipe Ojeda, les venimos a hablar sobre quién es Carlos Cosio. No escucho, ustedes escuchan. No se escucha, profe. No. José se está escuchando con retorno. Nació en San Miguel de Tucumán el 3 de febrero de Lo 1900. puedes comenzar, comiénzalo por favor. Buenas, mi nombre es Hernán Jaraba y junto a mis compañeros Jesús Maturana, Natalia Delgado, Juan David Echeverri y Juan Felipe Ojeda, les venimos a hablar sobre quién es Carlos Cosio y su teoría ecológica. Carlos Cosio nació en San Miguel de Tucumán el 3 de febrero de 1903 y murió en Buenos Aires el 24 de agosto de 1987. Fue un jurista, abogado, filósofo del derecho, militante, universitario reformista y profesor argentino. Dentro de sus principales obras está la concepción de la teoría ecológica del derecho. La teoría ecológica. Esta teoría nace en 1903 en Argentina y surge como una tendencia fundamental de la filosofía jurídica argentina. La teoría ecológica se completa con una gnoseología del error que investiga el rol del error teórico en el derecho. Esto porque ya cuenta, al igual que todas las filosofías del derecho, debe contar con una teoría de la ideología que le permita distinguir la verdad científica, jurídica, que se desarrollan como racionalización de los intereses socialmente justificados. La teoría ecológica trata de analizar el derecho como una simple experiencia. El derecho es un objeto de cultura cuyo conocimiento requiere una intuición, una comprensión y un pensamiento normativo. Por otro lado, se podría decir que la teoría ecológica del derecho es una forma o punto de vista analítico para investigar, para enseñar y manejarse en el mundo del derecho, donde apuntan los tópicos más salientes de la ontología jurídica, la lógica jurídica formal, la lógica jurídica trascendental y la axiología jurídica pura. Esta disciplina estudia por razones tradicionales en torno a dos problemas. Primero, la esencia del derecho, que los neokantianos fletaron como el problema del concepto. Y segundo, la justicia pura, fletada como el problema de la idea. Los anteriores debido a que la teoría ecológica no cree que pueda hacerse con provecho una filosofía sobre el derecho secas, es decir, un estudio únicamente sobre el ser del derecho, ya que si bien es cierto, este objetivo de estudio lo ha adquirido muchas ciencias jurídicas, de la dogmática, por ende cae de inmediato en la desvitalización de todo interés por parte del estudioso del derecho, llegando así a decir que ésta desarrolla su esfuerzo en una filosofía de la ciencia del derecho, es decir, en una filosofía de directa utilización por parte del jurista en cuanto que revisa los presupuestos con que el propio jurista trabaja. En sentido tal, es la ciencia dogmática misma que le suministra los temas de esta filosofía. Dice la teoría que el derecho es una conducta y por tanto es una ciencia de experiencia humana. La persona se manifiesta como persona comportándose cuando el derecho tras la conducta se refiere a la persona y de lo que ésta es. El derecho es una ciencia de realidades porque es una ciencia de conducta humana. El derecho es como objeto esa conducta humana viviente que es cumplida por el ego, es decir, el derecho es un objeto ecológico. La ecología no es solo una ciencia del derecho, sino también una filosofía pura, en el sentido de la filosofía general. La teoría ecológica trata de analizar el derecho como una simple experiencia. El derecho es un objeto de cultura cuyo conocimiento requiere una intuición, una comprensión y un pensamiento normativo.
Se opera entonces en la teorización jurídica como cambio profundo de la norma jurídica. Deja de estar en el centro de las preocupaciones jurídicas como objeto lógico, cuyo conocimiento es susceptible de conocimiento racional y, en su lugar, se instala en la experiencia concreta del derecho en toda su complejidad, gestionología, existencial, valorativa. La teoría ecológica se completa como una genociología del error que investiga el rol del error teórico en el derecho. Esto porque, al igual que todas las filosofías del derecho, debe contar con una teoría de la ideología que le permite distinguir la verdad científica del error ideológico, para así poder asumirse como verdad y rechazar como ideología las concepciones jurídicas que se desarrollan como racionalización de los intereses socialmente justificados. Cosio invita a estudiar la actividad judicial, a analizar la experiencia jurídica, a identificar sus elementos componentes, a ver en los actos de los jueces en tanto tales un comportamiento normativo, un elemento empírico y un elemento axiológico. De esto entendemos que para Carlos Cosio, desde el punto de vista de la teoría ecológica, el derecho estudia la conducta humana, se encarga del estudio desde la experiencia, desde las realidades. Este es un objeto de cultura y su conocimiento es basado en 3 elementos, que son la intuición, comprensión y pensamiento normativo. El derecho, en esta teoría, realiza un cambio y deja de estar en el centro de las preocupaciones jurídicas que se basan en un objeto lógico. Su conocimiento es de manera racional y empieza a conocer por medio de la experiencia del derecho. Con esto, Cosio invita a ver el comportamiento de los jueces desde el punto de vista de un comportamiento normativo, que son las normas generales aplicables, un elemento empírico que son los hechos del caso y un elemento axiológico que son el valor del comportamiento del juez, de las partes y el calor implícito en la solución que nos dan las normas. Por ende, para Cosio, lo más importante es el comportamiento, el actuar de las personas. De ahí se fundamenta para deducir qué es el derecho. Parte de la experiencia, es decir, primero hay que vivir, conocer, ver cómo actúa cada persona para luego poderle dar un significado a la norma y al derecho diciéndolo más general. Se dan 4 dimensiones de la teoría: la ontológica jurídica, la lógica jurídica formal, la lógica jurídica trascendental, la axiológica jurídica pura. La ontológica jurídica. Esta nos dice que el derecho es una conducta, o más exactamente, una conducta en interferencia intersubjetiva. La lógica jurídica formal. Sostiene Cosio que la lógica jurídica es la lógica del deber ser, aceptando con algunas discrepancias la teoría pura de Kelsen e incorporándola a la comprensión ecológica del carácter lógico jurídico formal. Continuamos con las últimas 2 dimensiones de la teoría. La lógica jurídica trascendental. Esta parte de la teoría ecológica y estudia el pensamiento jurídico, pero no ya como pensamiento puro, sino en tanto que el conocimiento de su objeto, que es para la ecología una conducta en interferencia intersubjetiva. Axiológica jurídica pura. Cosio ha hecho una investigación profunda en esta materia, aclarando el papel que juegan las valoraciones en la actividad práctica del jurista. Ha confeccionado un plexo valorativo analizando las relaciones existentes entre los valores. Distingue una axiología pura de una axiología positiva. La axiología pura vendrían siendo los valores puros y la axiología positiva vendrían siendo los valores históricamente contingentes.
Muchísimas gracias. Para los miembros del grupo, están presentes, ¿cierto? Hoy nos toca hacer análisis express de varios productos. Me asustó eso. Pensé que... Para los miembros del grupo. Amigo, gracias, José. Sí se me escucha, profe, estoy hablando. Sí, claro. Voy a hacer una pregunta, la puedes responder tú o la puede responder cualquiera de los miembros del grupo. Explícame, por favor, digamos que de una forma más sencilla, que sus compañeros puedan entender de forma más fácil, las fases o etapas de la teoría ecológica, la ontología, la lógica formal, la lógica jurídica trascendental, la axiología jurídica, porque básicamente a partir de ahí es que se hace el estudio de la conducta, pues el estudio esa es la teoría de Coso, la aplicación de estas etapas. Entonces cualquiera, porque los mencionaron sí, pero no desarrollaron nada respecto a esas fases. Entonces, con sus palabras que me expliquen o nos expliquen, por favor, esas fases. Chicos, ¿no me escucharon? Hola, profesora. Hola. Buenas tardes. Profesora, disculpe. Bueno, según lo que nosotros buscamos, investigamos, Sí. A mí personalmente me tocó hablar sobre las últimas dos fases de la teoría. Y son la axiología jurídica y la otra que es, disculpe, La lógica trascendental. la teoría lógica trascendental. Entonces, Un momentico, joven. Lo que pasa es que acá se fue la luz en mi casa porque está lloviendo un aguacero y se me fue el internet, pero ya me conecté con los datos del celular. Entonces, por favor, me repites que no te escuché absolutamente nada de lo que estabas diciendo. Discúlpame. sí, tranquila, profesora. Bueno, como le venía diciendo, según lo que mi grupo investigó, a mí personalmente me tocó las últimas dos teorías las últimas dos fases de la teoría, que fue la axiología jurídica y la teoría, ¿cómo? La lógica jurídica trascendental. Y la teoría jurídica trascendental, exacto. Entonces, la axiología jurídica es también conocida como la teoría del derecho justo. Es una parte de la filosofía jurídica que procura descubrir los valores en los cuales se debe inspirar el orden jurídico positivo, dilucidando un modelo que primará una lisa teoría de la justicia. Entonces, en cuanto a la otra teoría, la teoría jurídica trascendental. Sí, pero me estás leyendo nuevamente lo mismo. Entonces, es con tus palabras. O sea, profesora, acabaste de decirme qué significa. Yo le estoy, o sea, básicamente yo es lo que tengo aquí anotado, lo que yo entendí, pues, ya. Ajá. Y eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, ahora le vengo a hablar sobre la teoría, pues, trascendental. O sea, la teoría trascendental también es una rama de la teoría ecológica que estudia el pensamiento del jurista, en tanto que conocimiento establece una relación cognoscitiva entre el concepto y el objeto, entre la norma jurídica como conceptualización de la conducta humana y la conducta humana. En la lógica jurídica trascendental, los hechos que son del mundo fáctico, el jurista los debe conceptualizar. Concurre aquí dos mundos, el de lógica del ser, del mundo fáctico, y el de lógica del deber ser, propia del derecho. Ajá. Eso fue lo que y las otras dos escuelas, la Bueno, teológica y la lógica formal. Bueno, en la lógica
Bueno, en la ontológica jurídica, esta nos dice que, en pocas palabras, el derecho es una conducta, mientras que en la lógica jurídica formal, esta nos dice que esta viene determinada de la naturaleza de la doctrina pura de Kelsen y que esta va concibiéndola como una teoría general del derecho. Ajá, ¿y eso qué significa? O sea, la verdad es que hasta ahora lo que me han hecho es leerme lo que dijo en las diapositivas. Entonces yo quiero que ustedes me digan con sus palabras, o sea, de una manera muy coloquial, qué significa cada una de estas fases, porque hasta el momento no me lo han dicho. El compañero simplemente me repitió lo mismo que decía la diapositiva, porque yo copié exactamente lo que decía la diapositiva, entonces me lo repitió al pie de la letra, pero no me dijo con sus palabras qué significa eso de la axiología jurídica, la teoría axiológica jurídica, la teoría de la lógica jurídica trascendental, la teoría de la lógica formal y la de la teoría ontológica, ¿cierto? ¿Cómo puedes unir todas esas fases, cierto? ¿Cómo las unes? O sea, ¿de qué manera puedes realizar la interpretación con base en esas fases? Bueno, y los compañeros, o sea, van a borrar toda la exposición, o sea, por no responder a una pregunta tan sencilla que ustedes estudiaron. Por lo menos hicieron un video que al parecer estudiaron. Ninguno, se quedaron cortos, todos. Vamos a ver quién está en este grupo. ¿Qué entendieron por eso? O sea, ustedes fueron los que investigaron. Uno cuando investiga, Natalia me ha escuchado. Cuando uno investiga, uno dice, bueno, ¿y esto con qué se come? Uno no se queda así. Natalia. Señora. Natalia, explícame esas fases o esas etapas. Ah, Natalia. Doctora, si quiere le hablo de lo que me tocó investigar a mí. Eso no me tocó No es lo que investigarlo a te mí, eso le tocó tocó. a los Es que compañeros. no es lo que te tocó, porque todos deben saber todo. Porque no es uno no estudia por pedazos, uno estudia todo y luego de que estudias todo, pues obviamente hay una división pues para que todos participen. ¿Mm? O sea, eso no es así de que yo estudié un pedazo y el otro pedazo no lo estudié, o sea, hay que estudiar todo. ¿Ah? Juan David. Sí, dígame, profe. ¿Se me escucha? Qué pena, no tengo una señal Sí por te la luz. escucho perfecto. Sí te escucho perfecto. Ok. Bueno, profe, según lo que tengo, lo que entendí No fue es tan difícil como pareciera ser, no es tan difícil.
Y si estudiaron, le van a responder. No es tan difícil. Esas fases es simplemente una condensación de lo que dijeron al principio. No es tan difícil. Ahí les doy una pista. Eso no es tan difícil. Es más el nombre que lo que es. Dime. Profe, o sea, lo que tratan estas de estudiar sí, de estudiar son como es la esencia de lo que se basa el jurista o sea, no se encarga de estudiar qué es el derecho como tal, sino de lo que se encarga el jurista en su diario vivir o en su diario estudiar, del derecho como tal. No sé si me estoy haciendo entender o me estoy enredando un poco. De pronto con otras palabras. Ok. Lo que pasa es que en el derecho, en la ecología, lo que trata es de explicar la esencia del derecho. Es como es una forma de filosofía del derecho que busca pues el ser de este, pero no encaminándose en describir o conceptualizar qué es el derecho como tal, sino basándose en lo que busca o en lo que se desempeña el jurista en su diario vivir o en su diario actuar. Ya. Ajá. Ok. Entonces, pues, vamos a ir condensando. Así, cuando hablamos de la lógica, de la ontológica, estamos hablando, cuando dice, vamos a hacer un estudio de la conducta en interferencia subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? En cómo entendemos ese derecho, ¿o no? En la reflexión es esencial, pues, como como el objeto de lo que el jurista quiere conocer, ¿ya? Pues para mostrar cuál es la ciencia empírica, o sea, lo que se desarrolla en el derecho, pues de manera empírica al momento de pues, ir desarrollando la ciencia como tal. Es como piensa ese jurista, ¿cierto? Ese es el estudio de esa conducta del jurista, cómo piensa respecto a esa circunstancia que se está dando, ¿cierto? Porque es que tenemos que partir de la teoría ecológica que estudia la conducta. Aquí ya no vamos a la conducta a través de, pues, sin dejar de lado la ley, la conducta a través de la ley. Pero para poder entender la conducta, se tiene que hacer a través de la confrontación o argumentación de experiencia, ¿cierto? O sea, sí, estudiamos la conducta, pero ¿cómo? A través de la experiencia. Entonces, cuando dice vamos a estudiar la fase ontológica, es la conducta de interferencia subjetiva que ustedes mismos dijeron. Entonces, es cómo vamos a estudiar la conducta tal como la ve ese jurista, ¿cierto? ¿Cómo la percibe ese jurista? O ese intérprete, no digamos jurista, jurista dijo Santiago, perdón, Echeverry. Es la lógica como la ve el intérprete, la conducta tal como la ve el intérprete, conforme a su experiencia, ¿cierto? Si esa es una conducta delictiva, si no es una conducta delictiva, si es buena, si es mala, porque aquí sí tiene que ver un poquito el tema como de la moral. ¿Será que esta conducta es buena o será que esta conducta es mala? ¿O será que puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Es una conducta, digamos, si yo salir desnudo es una buena conducta, o si salir o si ayudar a otra persona es una buena, es una buena o mala conducta. ¿Ya? Entonces lo miramos a través de la experiencia. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, si yo salgo desnudo de mi casa, es una mala conducta. ¿Por qué? Pero ¿quién me dice que es una mala conducta? Se dice a través de qué? Pues de lo que piensa ese intérprete de lo que es bueno y mal. ¿Sí me entiende? Sí me hago entender. Entonces, sí, claro, vamos a estudiar el tema ontológico. O sea, vamos a mirar, estudiemos esa conducta conforme a qué, conforme a la moral. Ya, en lo que se considera bueno y lo que se considera malo para ese intérprete. ¿Ya? Entonces, si yo
digamos, bueno, yo no soy hombre. Si yo fuera hombre y orino en la calle, ¿es una buena o mala conducta? Entonces, ¿qué sería? ¿Sería bueno o sería malo? ¿Ya? Entonces, Mala conducta. sería una mala conducta y eso me permite a mí estudiar que el código de policía que le impone una sanción, ¿cierto? Entonces, esa es la ontológica. Vamos a estudiar la conducta conforme a lo que se considera ese intérprete con lo que es bueno o lo que es malo. ¿Ya? Miren que no es tan difícil. ¿Y cuál sería la lógica formal entonces? Profe, la lógica hablando, jurídica Juan formal. David. ¿Cómo? Sí, dime, Juan David. Entonces ya tenemos la conducta conforme a La lo que piensa lógica, que es bueno o malo el intérprete. y ya pues en la lógica jurídica formal lo que se buscaría sería como que eso que piensa el jurista, pero de una manera ya cuando se está ejerciendo dicha conducta o dicho pensamiento, pues ya que la lógica jurídica formal sería como el contrapolo del precedente, por decirlo así, pues ya que está en el examen del estilo de pensar del jurista en cuanto se está ejerciendo o ejercitando pues esa forma de pensar de lo que trabaja en el derecho. Y conforme a lo que dijimos antes, ¿qué sería? Tú dijiste que hablaste de eso. ¿De qué, profe? De la lógica jurídica formal. No, yo no hablé de yo hablé en el video hablé sobre el concepto y sobre todo lo que quiere decir la lógica Okay. la teoría lógica. Bueno, entonces, lo voy a hacer contigo porque tú estudiaste eso. Ya en la una sería el ser, en lo que consideramos que es bueno y que es malo. En la lógica jurídica formal ya se habla es de lo que debe ser, ya en lo que se va a aplicar un deber ser, ¿cierto? Entonces ahí ya se separa el ser de lo que debe ser, ¿ya? Es lo que se va a establecer en esa estructura normativa, ¿cierto? ¿Qué es lo que se va a aplicar dentro de esa estructura normativa? ¿Ya? Entonces, el deber ser sería que, pues podría hacerse la norma, por así decirlo, donde me establece qué es lo que debe ser. Y ahí me voy a la otra, la lógica jurídica trascendental, que es la relación entre la lógica del ser y la lógica del deber ser. Ahí ya no se van a separar, ahí se van a unir. ¿Y para qué se van a unir, Echeverry? Pues para lograr como que una condensación después de las dos ideas al momento de ejercer lo que sería la conducta del derecho. Eminentemente se tienen que unir para establecer qué es lo que yo puedo realizar y qué es lo que yo no puedo hacer, qué es lo que no puedo realizar. Entonces, miren que ahí se miran, todo lo que no está prohibido se encuentra jurídicamente permitido, ¿ya? Entonces, si no está prohibido que yo orine en la calle, yo lo puedo hacer, ¿cierto? Porque en mi lógica eso está bien, ¿ya? Y entonces ahí ya se unen y pues ahí se determina o se va a interpretar cuál sería lo jurídicamente prohibido o lo que está prohibido, perdón, y con base en eso se establecería qué es lo que está permitido, ¿ya? Lo que no está prohibido está permitido. Si no está prohibido que yo dé la vuelta, no, es porque está permitido y yo lo puedo hacer. Y está bien, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, ya yo voy a unir el deber ser, que sería lo que está prohibido, ¿cierto? Con el ser, que es lo que yo considero que está bien. Uy, carajo, déjenme cierro aquí la ventana que se me va a inundar la habitación. Uy, qué aguacero tan grande. Dios mío. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, chicos? Entonces, lo que no está prohibido, ¿cierto? Lo que debe ser es, ¿cierto? Lo que no debe ser es, perdón, lo que no debe ser es. Entonces, lo que a mí me prohíbe, ¿cierto? Lo que a mí me prohíbe
no lo puedo hacer, pero lo que no me prohíben, yo lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, lo que no está establecido como una prohibición es permisivo para mí, ¿ya? Y está la última, que es la axiología jurídica, y esta ya, gracias Echeverry, ya esta se habla de valores, ¿cierto? Que son los fines del derecho, son los valores. O sea, es lo que se espera hacer. O sea, para llegar a un sistema justo, ¿cierto? Tenemos unos fines como tal, y esos fines son los valores, ¿ya? Entonces, ese fin, la axiología jurídica ya nos habla de cuáles son esos valores puros, cuáles son esas finalidades que se tienen para, y que pues que eminentemente son objeto también de estudio, ¿cierto? Entonces, ¿yo para qué sigo o para qué yo aplico el deber ser y el ser al momento de realizar la interpretación? ¿Ya? Para cumplir unos valores, ¿cierto? Unos valores tales como la justicia, unos valores tales como la igualdad, un valor tal como el pluralismo, un valor tal como la solidaridad, un valor importantísimo como la libertad, ¿cierto? Que también son principios, pero que son en el caso en el estudio de la axiología, son valores, ¿ya? Y estos valores, pues es lo que se espera que se aplique dentro de la sociedad, ¿ya? Entonces, esas fases es básicamente la teoría de Cosi. Estudiemos el ser, luego el deber ser, luego la unión entre el ser y el deber ser para así determinar lo que yo puedo hacer, y con esto puedo dar cumplimiento a unos valores puros del derecho como la libertad, la paz, la justicia, la solidaridad, el bien común. Y esa es básicamente la teoría de Carlos Cossio. Eminentemente, y es muy importante, no se descuida la ley, ¿ya? Porque ahí nos habla de deber ser, sino que yo voy a estudiar la conducta con base a ese deber ser, ¿ya? Entonces, esa conducta que está permitida es porque no me la prohibió la norma, ¿ya? Y entonces, esto lo hago a través de, o la interpretación sería una forma de conocer esa conducta a través de la constante confrontación con la experiencia, con lo que sería bueno y lo que no sería bueno. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O dudas? No, señora. Bueno, chicos, entonces le agradezco muchísimo la realización de esta actividad. Hay unos mejores que otros, la verdad es. Hay unos videos, digamos que más didácticos, más chéveres que otros. Hay unos un poco más, o sea, carentes de explicación, digamos que más ladrilludos, como uno dice, bueno, pero es válido el esfuerzo que ustedes realizaron para cada uno de estos videos, ¿cierto? Yo valoro mucho ese esfuerzo, valoro la investigación que hicieron del contenido, eso es muy importante, el estudio que del contenido hicieron, eso también es muy importante, eso también lo tengo en cuenta, y la forma como transmitieron el conocimiento, eso también lo tengo en cuenta para el momento de hacer la calificación. Por eso les decía, hay unos más didácticos que otros, y por lo tanto, al ser más didácticos, llega la información mucho más fácil al espectador. Entonces, eso lo voy a tener en cuenta, ¿ya? Pero en términos generales, muy bien. Muchísimas gracias por realizar esta actividad. Era una forma diferente de poder desarrollar estas escuelas modernas de interpretación. Cada una tiene sus particularidades y tiene sus críticas. Hemos visto cada una de las características de estas escuelas, ¿cierto? El fundamento principalmente de estas escuelas es la ley, principalmente, o sea, de la mayoría de las escuelas, exceptuando el realismo jurídico y cuando ves un poquito la teoría de la jurisprudencia de interés.
que ya habla más del interés de la comunidad, de lo que le interesa a la comunidad. El fin es el interés social. Es un poquito, ahí se sale un poquito del tema pues de la ley, de la ley como objeto de interpretación, como objeto principal de interpretación. Pero vemos pues que nunca se descuida, nunca se deja de lado a la ley 100%, ¿ya? Inclusive cuando hablamos de la escuela del derecho libre, la escuela del derecho libre acepta la ley, ¿ya? Pero no se acepta la ley como única fuente de derecho. O sea, se acepta la ley en la escuela del derecho libre, que es, digamos, una de las más amplias, se acepta la ley, pero no como única fuente de derecho. Y la que totalmente sí se aparta de todo, es la escuela del realismo jurídico, donde ya ahí se conoce son los hechos, ¿ya? O más bien, estas dos últimas escuelas cambian un poco esa característica de que la ley es el objeto de la interpretación en primera instancia, ¿ya? Sino que en estas dos últimas escuelas que vimos, ya se comienzan a estudiar en una los hechos y en otra la conducta, ¿ya? Sin embargo, en la escuela del derecho de la teoría ecológica de Carlos Cosio, si bien se estudia la conducta, se estudia la conducta a través de la ley, ¿cierto? Por eso se habla de la lógica jurídica formal, ¿ya? Si no metiera la lógica jurídica formal, ahí no se estudiara la ley, se estudiara únicamente la conducta, ¿ya? Pero ahí agrega ese matiz adicional. Digamos que el extremo de todos los extremos de las escuelas clásicas de escuelas modernas de interpretación es la del realismo jurídico, donde básicamente se tiene en cuenta es lo que decide el juez en la sentencia y se habla de precedente judicial y se habla de procesos valorativos de la prueba y se deja de lado bastante lo que es la ley, la interpretación de la ley se haga y se va a interpretar más bien las decisiones de los jueces, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden hacer como un cuadrito y pueden ir entre la más exegética hasta la menos exegética. La más exegética, escuela de la exégesis, escuela sabiniana, escuela de la libre investigación científica, escuela del derecho libre. Ahí en la mitad, bueno, me disculpan, me volé la histórico-evolutivo, escuela sabiniana, histórico-evolutivo, escuela de la libre investigación científica, escuela del derecho libre, la escuela de la jurisprudencia de concepto, la teoría ecológica de Carlos Cosio, jurisprudencia de intereses y finalmente sería realismo jurídico. Ahí va de mayor a menor el uso de la ley como principal fuente de interpretación del derecho. ¿Alguna pregunta que me haya generado después de haber estudiado estas escuelas? No, profe, ninguna, sinceramente, todo claro. Bueno. Por eso les decía, habían cositas que de pronto los grupos dejaron así al descubierto, pero por eso trataba de hacer algunas preguntas claves para aclarar esos puntos. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos entonces en la próxima clase el día viernes. Ya la próxima clase vamos a continuar con las clases de interpretación. Vamos a ir estudiando la interpretación extensiva, el procedimiento a pari, a fortiori y a contrario, que es lo que vamos a desarrollar en la próxima clase en algún momento. Entonces vamos a estudiar al respecto. ¿Qué les iba a decir? Bueno, no, sería todo. Por favor, manden los enlaces de los videos al grupo. No están todos. Entonces creo que hasta el momento que les avisé apenas habían 3 grupos que habían subido. Profe, sí, creo que la mayoría los han enviado al chat a los chats de Teams, por las reuniones. No, pero mándenlo al de acá, oyeron, por favor, se los pido. Al de WhatsApp. De WhatsApp. Por favor. Les agradezco mucho que lo suban al de WhatsApp. Es que hay algunos compañeros que tienen problemas para entrar al Teams o les gasta muchos datos.
y les es más fácil por WhatsApp. ¿Ya? Entonces, por eso les pido que lo mandemos por WhatsApp. Yo sé que la mayoría pueden entrar a Teams, pero hay algunos compañeros contados que se les facilita más el WhatsApp que Teams, porque les gastan muchos más datos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso, por favor. Nos vemos entonces para la próxima clase el día viernes. Que pasen una feliz tarde. Hasta luego. Igualmente, profe, feliz tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Dejar de grabar.